Mi nombre es Nancy y tendré el placer de acompañarlos como anfitriona durante el desarrollo de este programa académico. Durante este programa, recorreremos 4 módulos que han sido cuidadosamente diseñados para fortalecer su desempeño profesional. Módulo 1. Auditoría estratégica empresarial. Módulo 2. Planeamiento y gestión de riesgo. Módulo 3. Auditoría basada en evidencias. Módulo 4. Gestión de resultados. Cada módulo se desarrollará en 4 días consecutivos por esta misma plataforma Zoom. Queremos también expresar nuestro agradecimiento a las empresas Practice, SAC y Captica, quienes hacen posible este diplomado a través de su valioso auspicio. Gracias a su apoyo, hoy podemos ofrecerles una experiencia académica integral, moderna y totalmente virtual. Aprovechamos estos primeros minutos para permitir que más participantes se conecten.
Muy bien, nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Nancy y hoy tengo el agrado de acompañarlos en el inicio de nuestro primer módulo del diplomado Experto en Auditoría, titulado Auditoría Estratégica Empresarial. Durante esta sesión, aprenderemos cómo la auditoría ha evolucionado para convertirse en una herramienta estratégica dentro de las organizaciones, impulsando la transparencia, la eficiencia y la creación de valor. Cada módulo estará dirigido por nuestro docente especialista, el profesor Mateo, quien nos guiará con su experiencia y conocimiento a lo largo de los temas programados. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a este módulo 1, Auditoría Estratégica Empresarial. Los invitamos a participar activamente, compartir sus ideas en el chat y aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje. Adelante, profesor. Antes de iniciar el tema, quiero agradecer a Nancy, quien nos ha dado la bienvenida e introducción a este módulo de Auditoría Estratégica Empresarial. Gracias, Nancy, por esa apertura y por acompañarnos en el inicio de este primer módulo del Diplomado Experto en Auditoría. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro primer tema, evolución y tendencias de la auditoría moderna. Este primer tema es clave, porque nos permitirá entender cómo nace la auditoría, cómo ha evolucionado con el tiempo y por qué hoy la auditoría es un pilar estratégico dentro de las organizaciones. ¿Qué creen que tenían en común las auditorías de hace 50 años con las auditorías de hoy? Probablemente algunos digan los informes, la revisión de documentos o la búsqueda de errores contables. Y sí, en parte tienen razón, pero la auditoría de hoy ha cambiado radicalmente. Veamos cómo fue ese proceso de evolución. Etapas de la evolución de la auditoría. Etapa 1. Auditoría tradicional o de detección, antes de 1950. En esta época, la auditoría tenía un enfoque muy limitado. Su objetivo principal era detectar errores o fraudes en los registros contables. El auditor era visto como un vigilante, alguien externo que revisaba para atrapar irregularidades. Todo se hacía de forma manual, con libros contables físicos y cálculos a mano. Etapa 2. Auditoría financiera, 1950 a 1980. Con el crecimiento de las empresas y la aparición de los estados financieros modernos, la auditoría empezó a centrarse en verificar la razonabilidad de la información financiera. Aquí aparece la figura del auditor externo profesional, y las firmas de auditoría comienzan a estandarizar sus métodos. Ya no solo se trataba de buscar errores, sino de dar confianza a los inversionistas y al público sobre los informes financieros. Etapa 3. Auditoría de gestión, 1980 a 2000. El entorno empresarial se vuelve más complejo y las organizaciones empiezan a exigir algo más que números. Surge entonces la auditoría de gestión o de desempeño, orientada a evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Aquí el auditor empieza a tener un rol más consultivo y estratégico, ayudando a mejorar procesos. Etapa 4. Auditoría moderna o integral, 2000 actualidad. Hoy la auditoría tiene una visión integral y estratégica. Ya no solo se auditan finanzas, se auditan procesos, sistemas, cumplimiento, medio ambiente, seguridad, tecnología, datos y hasta la cultura organizacional. El auditor moderno combina conocimientos financieros, tecnológicos y de gestión y trabaja con equipos multidisciplinarios. Tendencias actuales de la auditoría moderna. Ahora vamos a revisar las principales tendencias que están marcando la profesión en el siglo XXI. Las organizo en grupos para que sean más fáciles de recordar. Tendencias tecnológicas. Uso de herramientas digitales para el análisis de datos. Big Data, inteligencia artificial, auditoría continua. Aplicación de blockchain para verificar trazabilidad de transacciones. Automatización de procedimientos mediante software de auditoría. Tendencias estratégicas. Enfoque basado en riesgos. La auditoría se centra en las áreas críticas donde puede haber mayor impacto. Alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. El auditor como asesor y aliado del negocio, no solo como fiscalizador. Tendencias humanas y organizacionales. Importancia de la ética profesional y la independencia. Creciente demanda de habilidades blandas, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Diversidad de roles. Auditores internos, externos, ambientales, tecnológicos, etc. Tendencias globales. Armonización de estándares internacionales. IFAC, NIA, COSO, ISO.
auditorías de sostenibilidad y ESG, Environmental Social Governance. Enfoque en gobierno corporativo y transparencia pública. Ejemplo, imaginemos una empresa mediana en el año 1985. Su auditor revisaba balances, facturas y comprobantes y emitía un informe financiero al final del año. Ahora trasladémonos a 2025. El auditor usa software de análisis masivo de datos, revisa operaciones en tiempo real, analiza riesgos tecnológicos y propone mejoras estratégicas. ¿Ven la diferencia? El auditor moderno no solo mira el pasado, sino que anticipa el futuro. Conclusión del tema. Podemos concluir que la auditoría ha pasado de ser un proceso puramente contable a convertirse en una herramienta estratégica de gestión y valor organizacional. El auditor de hoy debe ser un profesional integral, con pensamiento crítico, dominio tecnológico y enfoque ético. Pregunta de repaso. Voy a hacerles una pequeña pregunta para reforzar lo aprendido. Tendrán 10 segundos para responder mentalmente o escribir en el chat. Pregúntame, ¿cuál es la característica principal de la auditoría moderna? A. Se enfoca únicamente en detectar errores contables. B. Evalúa la razonabilidad de los estados financieros. C. Aporta valor estratégico y utiliza herramientas tecnológicas. D. Se limita al control de documentos físicos. Respuesta correcta. C. La auditoría moderna aporta valor estratégico y utiliza herramientas tecnológicas, porque ya no solo revisa cifras, sino que analiza procesos, riesgos y resultados para mejorar la organización. Tema 2. Rol estratégico del auditor en la organización. Muy bien, continuamos con nuestro segundo tema de este módulo, el rol estratégico del auditor en la organización. Este tema es clave porque marca el cambio de visión que mencionamos anteriormente. Ya no vemos al auditor como un fiscalizador externo, sino como un agente estratégico que contribuye a la gestión, al control y al crecimiento sostenible de la empresa. Hoy en día, las organizaciones enfrentan un entorno lleno de complejidad, incertidumbre y riesgos cambiantes. En este contexto, el auditor se convierte en una figura esencial para garantizar que los procesos se mantengan bajo control, que la información sea confiable y que las decisiones se tomen sobre bases sólidas. Pero ojo, el auditor moderno no solo revisa, asesora, y no solo identifica errores, sino que propone soluciones. Esa es la esencia del rol estratégico, pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo y consultivo. Primero, el auditor como aliado de la dirección. El auditor actual trabaja en conjunto con la alta gerencia. Su función es aportar una visión objetiva y técnica sobre cómo se están gestionando los riesgos y qué tan eficientes son los controles internos. Ya no basta con emitir un informe, el auditor debe proveer información que ayude a tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, si detecta que los costos operativos son altos por falta de control, debe recomendar mejoras concretas, no solo reportarlo. Ejemplo, en una empresa manufacturera, el auditor identifica que los tiempos de producción se retrasan por errores en la gestión de inventarios. En lugar de limitarse a registrar el problema, propone implementar un sistema automatizado que optimice la rotación de materiales. Ese auditor está aportando valor, no solo cumpliendo una función de control. 2. Las tres dimensiones del rol del auditor. El rol del auditor puede entenderse en tres grandes dimensiones. Rol de control. Verifica el cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos establecidos. Rol de asesor. Aporta recomendaciones para mejorar la gestión, los resultados y la eficiencia operativa. Rol de estratega. Participa en la planeación y evaluación de los riesgos empresariales, contribuyendo directamente a los objetivos organizacionales. Estas tres funciones deben coexistir. El auditor no puede ser solo controlador ni solo consultor. Necesita equilibrio entre independencia y colaboración. Tercero, el auditor como generador de confianza. Una de las principales contribuciones del auditor es fortalecer la confianza entre los diferentes grupos de interés, accionistas, empleados, clientes, entes de control. ¿Por qué? Porque cuando los reportes de auditoría son sólidos, los inversionistas confían más, los procesos se mejoran y la empresa se vuelve más transparente. Consejo práctico. En las reuniones con la dirección, el auditor debe comunicarse con lenguaje claro, evitando tecnicismos excesivos. Su credibilidad depende tanto de su conocimiento técnico como de su capacidad de comunicación y empatía. Cuarta competencia es clave del auditor estratégico.
Para desempeñar este rol, el auditor debe desarrollar habilidades que van más allá de lo contable. Entre ellas, pensamiento crítico y analítico, capacidad de resolución de problemas, comunicación efectiva, conocimiento del negocio y de la industria, manejo de tecnología y análisis de datos, liderazgo ético y profesional. Estas competencias hacen que el auditor sea visto como un socio estratégico, no como un simple fiscalizador. Ejemplo, imaginemos a una empresa tecnológica que planea lanzar un nuevo software. El auditor participa desde el inicio del proyecto, revisando los controles de calidad, la gestión de riesgos tecnológicos y el cumplimiento de normas de seguridad de datos. Gracias a su intervención, la empresa evita errores costosos y gana credibilidad ante los clientes. Ese es un ejemplo concreto del rol estratégico del auditor dentro de una organización moderna. Vamos con una pequeña pregunta para consolidar lo aprendido. Recuerden que tendrán 10 segundos para pensar o responder en el chat. Pregunta: ¿cuál de los siguientes enunciados refleja mejor el rol estratégico del auditor moderno? A. Se limita a revisar transacciones contables. B. Evalúa el cumplimiento de normas sin emitir recomendaciones. C. Asesora a la dirección y contribuye a la toma de decisiones. D. Supervisa exclusivamente el trabajo del área contable. Respuesta correcta. C. El auditor estratégico asesora a la dirección y contribuye a la toma de decisiones, porque su papel no se limita al control, sino que genera valor y confianza para la organización. Este tema es muy importante porque nos permite entender la diversidad de enfoques que existen dentro del mundo de la auditoría. Cada tipo tiene su propósito, su metodología y su campo de aplicación, y conocerlos nos ayudará a comprender cuándo y cómo deben aplicarse en una organización. Cuando escuchamos la palabra auditoría, muchos piensan únicamente en auditoría financiera. Sin embargo, hoy en día existen muchos tipos de auditorías, adaptadas a diferentes áreas: procesos, tecnología, medio ambiente, calidad, cumplimiento, riesgos, entre otros. Y aquí viene lo interesante. Cada una de ellas cumple una función específica dentro de la estrategia de control y mejora de la empresa. Así que en esta sesión vamos a conocer los principales tipos de auditoría, analizar sus objetivos y revisar algunos ejemplos prácticos de cómo se aplican en el ámbito empresarial. Primera clasificación general de las auditorías. Para organizar la información, vamos a clasificar las auditorías según tres criterios comunes. Según su finalidad: auditoría financiera, auditoría de gestión u operativa, auditoría de cumplimiento, auditoría forense. Según quién la realiza: auditoría interna, realizada por personal de la organización. Auditoría externa, realizada por un tercero independiente. Según su alcance o especialidad: auditoría ambiental, auditoría de sistemas o tecnológica, auditoría de calidad, auditoría integral. Estas categorías pueden combinarse según el propósito del trabajo. Por ejemplo, una empresa puede realizar una auditoría interna de calidad o una auditoría externa de cumplimiento normativo. Segunda auditoría financiera. Es la más conocida y tradicional. Su objetivo principal es verificar que los estados financieros reflejen la realidad económica de la empresa. Evalúa registros contables, transacciones, políticas contables y cumplimiento de principios internacionales. El resultado es un informe de auditoría financiera que puede incluir una opinión limpia, con salvedades, adversa o abstención. Ejemplo: una empresa de servicios contrata a una firma externa para auditar sus estados financieros antes de presentarlos a los inversionistas. El auditor revisa cuentas, conciliaciones y políticas contables para garantizar transparencia y fiabilidad. Tercera auditoría de gestión u operativa. Evalúa la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. No se enfoca tanto en los números, sino en cómo se están usando los recursos. Busca identificar oportunidades de mejora en procesos internos, productividad y toma de decisiones. Ejemplo: una auditoría de gestión puede revelar que un área administrativa usa demasiados pasos para autorizar un pago, generando retrasos. El auditor recomienda simplificar el flujo y automatizar tareas. Cuarta auditoría de cumplimiento. Su objetivo es verificar que la empresa cumpla con políticas internas, procedimientos, contratos o normas externas. Es muy usada en empresas reguladas, financieras, farmacéuticas, energéticas, entre otras. No se centra tanto en los resultados, sino en la observancia de las reglas.
Ejemplo. Una auditoría de cumplimiento revisa si una empresa cumple con sus políticas de anticorrupción o con las exigencias contractuales de un cliente internacional. Quinta auditoría forense. Se enfoca en la investigación de fraudes, irregularidades o delitos financieros. Combina técnicas de auditoría con procedimientos de investigación y recopilación de evidencia. Los resultados pueden incluso utilizarse en procesos legales o judiciales. Ejemplo. Un auditor forense analiza transferencias sospechosas dentro de una empresa para detectar posibles desvíos de fondos o conflictos de interés. Sexta auditoría ambiental y de sostenibilidad. Evalúa el cumplimiento de las políticas ambientales y el impacto ecológico de las operaciones. Se está volviendo muy importante debido al auge de los criterios ESG, Environmental, Social and Governance. Ejemplo, una empresa minera realiza auditorías ambientales periódicas para garantizar que sus procesos de extracción no contaminen el entorno y que cumpla con estándares internacionales de sostenibilidad. Séptima auditoría de sistemas o tecnológica. Revisa la seguridad, confiabilidad y eficiencia de los sistemas de información. Evalúa controles de acceso, respaldo de datos, ciberseguridad, continuidad operativa y gestión de TI. Es fundamental hoy en día, ya que casi todas las auditorías dependen de sistemas digitales. Ejemplo, un auditor de sistemas revisa la configuración de servidores y la gestión de contraseñas para asegurar que no haya vulnerabilidades. Octava auditoría integral. Combina varios enfoques: financiero, de gestión, cumplimiento y tecnológico. Busca ofrecer una visión completa del desempeño de la organización. Su enfoque es estratégico, alinea la auditoría con los objetivos del negocio. Ejemplo, en una auditoría integral, el equipo revisa finanzas, procesos, cumplimiento legal, riesgos informáticos y sostenibilidad, entregando un diagnóstico global de la empresa. Consejos profesionales. Antes de cerrar el tema, quiero dejarles algunos consejos para aplicar en su trabajo como auditores. Conozcan bien el propósito de cada tipo de auditoría antes de empezar. No todas las auditorías son iguales. Adapten su enfoque al riesgo y al contexto. Usen un lenguaje adecuado según el tipo de informe que entreguen. Y sobre todo, mantengan siempre la independencia profesional, sin importar el tipo de auditoría que realicen. En resumen, los diferentes tipos de auditoría se complementan entre sí. Cada uno cumple una función en el control, la mejora y la transparencia de las organizaciones. El auditor moderno debe conocerlos todos para seleccionar el más adecuado en cada situación. Pregunta de repaso. Ahora hagamos una pequeña pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar o responder por el chat. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la auditoría de gestión u operativa? A. Detectar fraudes en los estados financieros. B. Evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones. C. Verificar el cumplimiento de leyes ambientales. D. Analizar la razonabilidad de los estados financieros. Respuesta correcta B. La auditoría de gestión busca evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, ayudando a mejorar procesos y resultados organizacionales. Muy bien, seguimos avanzando en nuestro módulo y llegamos a un tema fundamental para todo auditor: ética, independencia y responsabilidad profesional. Este tema es el corazón de la auditoría. Sin ética, la auditoría pierde su valor. Sin independencia, se pierde la objetividad. Y sin responsabilidad profesional, se compromete la confianza que la sociedad deposita en nosotros. Quiero que pensemos un momento. ¿Qué pasaría si un auditor manipula su opinión para favorecer a un cliente? ¿O si se deja influenciar por intereses personales o presiones externas? Exacto, se rompe la confianza. La auditoría en esencia se basa en la credibilidad. Por eso la ética y la independencia no son opcionales. Son pilares de la profesión. Primera, la ética profesional del auditor. La ética profesional es el conjunto de principios, valores y normas que guían la conducta del auditor durante su trabajo. Estos principios aseguran que su juicio sea imparcial y orientado al bien común. Algunos valores esenciales que debe practicar un auditor son: integridad, decir la verdad, incluso cuando no es conveniente; objetividad, no dejarse influir por intereses personales o de terceros; competencia profesional, mantener conocimientos actualizados; confidencialidad, proteger la información obtenida en la auditoría;
Comportamiento profesional, actuar con respeto, responsabilidad y prudencia. Ejemplo, si un auditor descubre un error significativo en los estados financieros, debe comunicarlo claramente, aunque eso incomode a la gerencia. Eso es integridad en acción. 2. Independencia del auditor. La independencia es la capacidad de actuar sin influencias externas que puedan afectar el juicio profesional. Tiene dos dimensiones. Independencia mental. Mantener la objetividad en la toma de decisiones. Independencia aparente. Evitar situaciones que puedan parecer un conflicto de interés, aunque no lo sean. Ejemplo. Un auditor que revisa los estados financieros de una empresa donde trabaja su hermano pierde independencia aparente, aunque sea competente. Por ética no debería aceptar ese encargo. Tercera, responsabilidad profesional. El auditor tiene una responsabilidad enorme frente a la empresa que audita porque su informe influye en decisiones financieras, la sociedad porque las auditorías dan credibilidad a los mercados, su profesión porque su conducta afecta la imagen de todos los auditores. El auditor debe ejercer su trabajo con diligencia, prudencia y compromiso con la calidad. No se trata solo de cumplir con un encargo, sino de honrar la confianza depositada en él. Ejemplo. Si un auditor omite revisar una cuenta importante por falta de tiempo, está incumpliendo su deber profesional, incluso si el error no causa daño. Conclusión del tema. Podemos resumir así. La ética y la independencia son la brújula del auditor. La confianza que la sociedad deposita en nosotros depende de nuestra conducta profesional. Ser auditores no es solo dominar normas o técnicas, es también tener un compromiso moral con la verdad y la transparencia. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar o responder en el chat. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes principios garantiza la objetividad del auditor? A. Confidencialidad. B. Independencia. C. Integridad. D. Diligencia. Respuesta correcta. B. La independencia garantiza que el auditor mantenga objetividad, evitando influencias externas o conflictos de interés que puedan afectar su juicio. Continuamos con el tema 5. Gobierno corporativo y transparencia empresarial. Este tema es esencial porque conecta directamente con la función de la auditoría dentro de la estructura organizacional. Aquí veremos cómo las buenas prácticas de gobierno y la transparencia fortalecen la credibilidad, la gestión y la sostenibilidad de las empresas. 1. Concepto de gobierno corporativo. El gobierno corporativo se centra en establecer reglas claras de responsabilidad, rendición de cuentas y control. Su propósito es equilibrar los intereses de todos los grupos que participan en la organización: accionistas, empleados, clientes, proveedores y comunidad. Un buen gobierno corporativo garantiza que la empresa sea transparente, eficiente y ética en todas sus operaciones. Ejemplo. Pensemos en una empresa que tiene un consejo de administración independiente, comités de auditoría y políticas de divulgación de información financiera. Esa estructura fortalece la confianza de los inversionistas y mejora la reputación corporativa. 2. Principios básicos del gobierno corporativo. Los organismos internacionales, como la OSDE, promueven 4 principios fundamentales que toda empresa debería aplicar. Transparencia, divulgar información completa, precisa y oportuna. Responsabilidad, que cada nivel directivo asuma las consecuencias de sus decisiones. Equidad, tratar a todos los accionistas y partes interesadas de manera justa. Rendición de cuentas, asegurar que existan mecanismos para supervisar y evaluar la gestión. Estos principios están estrechamente relacionados con el trabajo del auditor, ya que la auditoría es un instrumento que verifica que dichos principios se cumplan. Tercero, el papel del auditor en el gobierno corporativo. El auditor actúa como un garante de la transparencia y la rendición de cuentas. Entre sus funciones más importantes están evaluar la eficacia de los controles internos, verificar la confiabilidad de la información financiera, identificar riesgos que puedan afectar la sostenibilidad de la organización, comunicar hallazgos relevantes al comité de auditoría o al consejo directivo. Por eso se dice que el auditor no solo trabaja para la gerencia, sino también para los accionistas, los reguladores y la sociedad en general. Ejemplo práctico. Si el auditor detecta prácticas de contratación poco transparentes, debe comunicarlo al comité de auditoría para que tome medidas correctivas.
Ese acto, aunque pueda generar incomodidad, protege la integridad de la organización a largo plazo. Cuarta, transparencia empresarial. La transparencia empresarial implica mostrar cómo se gestiona la organización, qué decisiones se toman y con qué criterios. No significa revelar todo, sino compartir información relevante y verificable que permita generar confianza. Hoy en día, las empresas que practican la transparencia no solo cumplen con estándares éticos, sino que también atraen más inversión, retienen talento y fortalecen su imagen pública. Consejo: un auditor que promueva la transparencia debe fomentar informes claros, sin tecnicismos innecesarios, y debe asegurarse de que los hallazgos se comuniquen de forma comprensible y útil. Conclusión del tema. Podemos resumir este tema diciendo que el gobierno corporativo es el marco que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad dentro de una empresa. Y el auditor, al verificar la integridad de los procesos y la información, se convierte en una pieza clave dentro de ese sistema de control y confianza. El trabajo del auditor fortalece la reputación corporativa, protege a los inversionistas y mejora la gestión de la organización. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes principios forma parte del gobierno corporativo moderno? A. Rentabilidad a corto plazo. B. Transparencia y rendición de cuentas. C. Flexibilidad administrativa. D. Control de inventarios. Respuesta correcta. B. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares del gobierno corporativo, porque garantizan que la gestión sea clara, ética y verificable. Tema 6. Control interno como herramienta de gestión. Continuamos con nuestro módulo y llegamos al tema 6. Control interno como herramienta de gestión. Este tema es muy relevante porque el control interno no solo sirve para detectar errores o prevenir fraudes, sino que es una herramienta estratégica que ayuda a las organizaciones a ser más eficientes, seguras y confiables. Primero, concepto de control interno. El control interno es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para brindar una seguridad razonable de que los objetivos de la organización se cumplirán. Los objetivos más comunes son tres. Operativos: asegurar la eficiencia y efectividad en los procesos. Financieros: garantizar la confiabilidad de la información. De cumplimiento: asegurar el respeto a políticas internas y normativas externas. Ejemplo: un sistema de control interno puede incluir revisiones cruzadas entre áreas, conciliaciones bancarias automáticas y autorizaciones digitales antes de realizar pagos. Segundo, componentes del control interno. El modelo más utilizado a nivel internacional es el modelo COSO, que define 5 componentes fundamentales. Primero, ambiente de control es la base del sistema. Incluye la ética, los valores y la estructura organizacional. Segunda, evaluación de riesgos. Identificación de los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. Tercera, actividades de control, políticas y procedimientos que mitigan esos riesgos. Cuarta, información y comunicación, canales claros para que la información fluya correctamente. Quinto, supervisión, monitoreo continuo y evaluación del funcionamiento del sistema. Estos componentes deben funcionar de forma integrada para asegurar un control interno sólido. Tercero, beneficios del control interno. El control interno aporta beneficios tanto para la administración como para la auditoría. Previene errores y fraudes antes de que ocurran. Mejora la eficiencia de los procesos. Aumenta la confianza en la información financiera. Facilita el trabajo de auditoría, ya que reduce riesgos. Promueve una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas. Ejemplo práctico: una empresa que implementa controles automáticos en su sistema de facturación reduce significativamente los errores en sus registros y evita pérdidas económicas. Cuarto, rol del auditor en el control interno. El auditor no es responsable directo de implementar los controles, pero sí de evaluar su eficacia y recomendar mejoras. Su función es determinar si el sistema realmente contribuye a los objetivos de la empresa. Consejo profesional. Durante una auditoría, es importante no limitarse a revisar documentos. El auditor debe observar procesos, entrevistar al personal y analizar flujos de trabajo para entender si los controles se aplican correctamente. Conclusión del tema. Podemos concluir que el control interno es mucho más que un conjunto de reglas.
Es una herramienta de gestión que ayuda a prevenir errores, optimizar operaciones y fortalecer la confianza en la organización. Para el auditor, evaluar el control interno es fundamental para comprender el nivel de riesgo y la madurez administrativa de la empresa. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes componentes pertenece al modelo COSO de control interno? A. Planeación estratégica. B. Actividades de control. C. Política de precios. D. Estructura de ventas. Respuesta correcta. B. Las actividades de control son parte esencial del modelo COSO, ya que son las políticas y procedimientos que ayudan a mitigar los riesgos identificados en la organización. Avanzamos con el tema 7. Normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Este tema es muy importante porque establece el marco que garantiza la calidad, la coherencia y la credibilidad del trabajo del auditor a nivel mundial. Gracias a estas normas, los informes de auditoría pueden ser comprendidos y confiables en cualquier país, lo cual es fundamental para un mundo empresarial globalizado como el de hoy. La auditoría moderna no se basa en la improvisación ni en criterios personales. Está guiada por normas internacionales que determinan cómo debe planificarse, ejecutarse y comunicarse una auditoría. Estas normas buscan asegurar que todos los auditores, sin importar su país o tipo de organización, sigan un mismo estándar profesional, generando informes consistentes y confiables. 1. ¿Qué son las normas internacionales de auditoría, NIA? Las NIA, o Normas Internacionales de Auditoría, son un conjunto de estándares emitidos por el IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board, organismo dependiente de la IFAC, Federación Internacional de Contadores. Su propósito es establecer los principios y procedimientos que los auditores deben seguir cuando realizan auditorías de estados financieros. Estas normas cubren todo el proceso de auditoría, desde la planificación inicial hasta la emisión del informe final. 2. Objetivos principales de las NIA. Las NIA tienen tres objetivos esenciales. Aumentar la calidad de las auditorías, asegurando metodologías profesionales y documentadas. Fortalecer la confianza del público, garantizando transparencia e independencia. Promover la uniformidad internacional, así que facilitando la comprensión de los informes entre distintos países. Ejemplo. Una empresa multinacional auditada bajo las NIA puede presentar sus estados financieros a inversionistas en Perú, México o España, y estos entenderán el informe con los mismos criterios técnicos. Tercera estructura general de las NIA. Las normas internacionales de auditoría se agrupan en series numeradas según la etapa del proceso. NIA 200 a 299. Principios generales y responsabilidades del auditor. NIA 300 a 499. Planificación y evaluación del riesgo. NIA 500 a 599. Evidencia de auditoría. NIA 600 a 699. Uso del trabajo de otros auditores o expertos. NIA 700 a 799. Formación de la opinión y emisión del informe. Consejo. No es necesario memorizar cada número, pero sí comprender la lógica. Las normas van desde la planificación hasta la comunicación final. 4. Otras normas internacionales relacionadas. Además de las NIA, existen otras normas emitidas por el IAASB que complementan el marco de aseguramiento. NIEA. Normas internacionales de encargos de aseguramiento distintos de auditorías o revisiones. NSR. Normas internacionales de servicios relacionados, como procedimientos acordados. NICE. Normas internacionales de control de calidad para las firmas de auditoría. Estas normas garantizan que no solo el auditor individual mantenga calidad, sino también las firmas de auditoría en su conjunto. Quinto, importancia práctica para el auditor. Aplicar las NIA no es solo una exigencia técnica, sino una herramienta que protege al auditor y a la organización. Cumplir con las normas.
Asegura informes más confiables. Facilita auditorías transnacionales. Reduce el riesgo de errores o negligencia profesional. Refuerza la independencia y la credibilidad del auditor. Ejemplo práctico. Si un auditor en Ecuador realiza una auditoría bajo la SNIA y otro auditor en México revisa su trabajo, ambos entenderán el mismo lenguaje técnico, lo que facilita la colaboración internacional. Conclusión del tema. Podemos concluir que las normas internacionales de auditoría son el marco que garantiza la calidad y la comparabilidad de las auditorías en todo el mundo. Permiten que los usuarios de los informes financieros, inversionistas, gobiernos, bancos o accionistas confíen en que la información ha sido verificada con criterios profesionales y uniformes. El auditor que domina estas normas no solo mejora su práctica profesional, sino que fortalece la credibilidad de la organización que audita. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Quién emite las normas internacionales de auditoría? NIA. A. La Organización Internacional del Comercio. B. El Comité de Basilea. C. El IASB, dependiente de la IFAC. D. La OCDE. Respuesta correcta. C. Las ENIA son emitidas por el IAASB, que pertenece a la IFAC, Federación Internacional de Contadores, organismo responsable de establecer los estándares globales de auditoría y aseguramiento. Continuamos con nuestro módulo y llegamos al tema 8. Gestión del riesgo en la auditoría empresarial. Este tema es uno de los pilares de la auditoría moderna, porque todo el proceso de auditoría se basa en identificar, evaluar y responder a los riesgos que pueden afectar los objetivos de una organización. Comprender los riesgos no solo permite prevenir errores, sino también anticiparse a los problemas y fortalecer los controles internos. El riesgo está presente en todas las actividades empresariales. Cada decisión, proceso o transacción implica cierto grado de incertidumbre. Por eso, la auditoría no se centra únicamente en detectar errores después de que ocurren, sino en evaluar qué tan expuesta está la organización a los riesgos y qué tan preparados están sus controles para gestionarlos. En este tema aprenderemos qué es el riesgo en el contexto de auditoría, cómo se clasifica y cómo el auditor lo gestiona para proteger la integridad de la empresa y de la información financiera. Primero, concepto de riesgo en auditoría. En términos generales, el riesgo de auditoría se define como la posibilidad de que el auditor emita una opinión incorrecta sobre los estados financieros debido a errores o fraudes no detectados. Este riesgo no puede eliminarse completamente, pero sí puede reducirse a un nivel aceptable mediante una buena planificación, control y revisión. 2. Tipos de riesgo en la auditoría. Existen tres tipos principales de riesgo que el auditor debe considerar. Riesgo inherente. Es el riesgo natural que existe en una operación o cuenta antes de aplicar controles. Por ejemplo, el efectivo tiene alto riesgo inherente porque puede perderse o desviarse fácilmente. Riesgo de control es el riesgo de que los controles internos no detecten o no prevengan errores o fraudes. Riesgo de detección es el riesgo de que el auditor no logre identificar un error o fraude durante su revisión. La combinación de estos tres tipos forma el riesgo total de auditoría. Ejemplo. Si una empresa tiene un sistema de inventarios débil, alto riesgo de control, el auditor debe aplicar más pruebas y procedimientos para reducir el riesgo de detección. Tercera importancia de la gestión del riesgo en auditoría. Gestionar los riesgos no significa eliminarlos, sino evaluarlos, priorizarlos y responder de manera adecuada. El auditor debe enfocar sus esfuerzos en las áreas donde el riesgo sea más alto, lo que se conoce como auditoría basada en riesgos. Ventajas de este enfoque. Permite optimizar recursos y tiempo. Aumenta la efectividad de las pruebas de auditoría. Mejora la calidad del informe final. Fortalece la confianza de los usuarios de los estados financieros. Ejemplo práctico. Si el auditor identifica que los ingresos representan el mayor riesgo de error, concentrará más pruebas en esa área en lugar de revisar todas las cuentas con igual intensidad. 4. Herramientas para evaluar riesgos. El auditor puede utilizar diversas herramientas para gestionar los riesgos, entre ellas
Matrices de riesgo, tablas que identifican y clasifican riesgos según su probabilidad e impacto. Mapas de calor, gráficos que muestran visualmente las áreas críticas. Entrevistas y cuestionarios, para comprender cómo se gestionan los riesgos dentro de la organización. Procedimientos analíticos, comparaciones, tendencias y análisis de variaciones. Consejo profesional. Durante la evaluación, el auditor debe mantener una actitud escéptica y analítica, evitando asumir que los controles siempre funcionan. Quinto, respuesta del auditor ante los riesgos. Una vez identificados los riesgos significativos, el auditor debe diseñar procedimientos específicos para reducirlos. Entre las acciones más comunes están aumentar la cantidad o el alcance de las pruebas, cambiar la naturaleza del procedimiento, por ejemplo, usar observación directa en lugar de revisión documental, consultar con especialistas en áreas de alto riesgo, revisar los controles internos y recomendar mejoras. Conclusión del tema. Podemos concluir que la gestión del riesgo es el corazón de la auditoría moderna. Permite al auditor planificar con inteligencia, enfocar los esfuerzos donde más se necesita y emitir conclusiones más precisas y útiles para la empresa. Un auditor que domina la gestión de riesgos no solo detecta problemas, sino que ayuda a prevenirlos. Y esa es una de las mayores contribuciones que puede hacer a la organización. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de riesgo depende directamente del trabajo del auditor? A. Riesgo inherente. B. Riesgo de control. C. Riesgo de detección. D. Riesgo financiero. 2. Respuesta correcta. C. El riesgo de detección depende del auditor, ya que está relacionado con la posibilidad de no descubrir errores o fraudes durante la aplicación de los procedimientos de auditoría. Comunicación efectiva en procesos de auditoría. Hasta ahora hemos hablado de normas, control interno y gestión del riesgo, pero todo eso pierde impacto si el auditor no sabe comunicar sus hallazgos y recomendaciones de manera clara, profesional y constructiva. La comunicación es el puente entre el auditor y la organización. De su calidad depende que las observaciones sean comprendidas, aceptadas y, lo más importante, implementadas. Podríamos decir que un auditor no solo analiza información, sino que también traduce hallazgos técnicos en mensajes comprensibles para la dirección y los responsables de cada área. Y eso requiere habilidades de comunicación, empatía, claridad y objetividad. En este tema aprenderemos cómo se desarrolla la comunicación en las distintas etapas de una auditoría y qué buenas prácticas debe aplicar el auditor para mantener relaciones profesionales efectivas con los auditados. Desarrollo del tema. 1. La comunicación como parte del proceso de auditoría. La comunicación no ocurre solo al final, cuando se entrega el informe. Acompaña todas las etapas del trabajo de auditoría, desde la planificación hasta el cierre. Podemos dividirla en 3 momentos clave. Durante la planificación, el auditor comunica el alcance, los objetivos y el cronograma de trabajo. Durante la ejecución, mantiene un flujo constante de información con el personal auditado para resolver dudas y validar hallazgos preliminares. Durante el informe final, presenta los resultados, conclusiones y recomendaciones de manera formal y estructurada. Ejemplo. Si el auditor comunica desde el inicio el propósito de su revisión y los criterios que aplicará, evitará malentendidos y resistencia por parte del personal auditado. 2. Características de una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva en auditoría debe cumplir con ciertas características básicas. Claridad, expresar ideas con precisión, sin tecnicismos innecesarios. Oportunidad, comunicar los hallazgos en el momento adecuado, no al final del proceso. Respeto, mantener una actitud profesional y constructiva. Objetividad, enfocarse en hechos verificables, no en opiniones personales. Escucha activa, comprender las respuestas y puntos de vista de los auditados. Consejo profesional. Cuando presentes observaciones, evita frases como esto está mal hecho. Es preferible decir, este proceso podría fortalecerse si... El lenguaje constructivo facilita la aceptación de las recomendaciones. Tercero, canales y medios de comunicación. El auditor utiliza distintos canales según la etapa de la auditoría. Reuniones iniciales o de apertura, para explicar el plan y el enfoque.
Entrevistas y correos electrónicos para recopilar información. Reuniones de seguimiento para comentar hallazgos intermedios. Reunión de cierre para presentar las conclusiones. Informe escrito, documento final con los resultados de la auditoría. Ejemplo. En una auditoría interna, el equipo envía reportes semanales de avance por correo y realiza una reunión de cierre virtual para discutir hallazgos. Esa combinación de comunicación escrita y oral mejora la transparencia del proceso. 4. Errores comunes en la comunicación del auditor. A pesar de su importancia, la comunicación es una de las áreas donde más fallas se presentan. Algunos errores frecuentes son no escuchar al personal auditado, usar un lenguaje excesivamente técnico o crítico, entregar hallazgos sin ofrecer evidencia o sin explicarlos adecuadamente, no confirmar si el mensaje fue comprendido. Evitar estos errores mejora la relación con el cliente y aumenta la efectividad del trabajo auditor. Conclusión del tema. Podemos concluir que la comunicación efectiva es una competencia clave del auditor moderno. Más allá de los informes, el auditor debe ser capaz de dialogar, persuadir y orientar a las personas dentro de la organización. Una auditoría bien comunicada genera compromiso, mejora la aceptación de las recomendaciones y contribuye al fortalecimiento institucional. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos caracteriza una comunicación efectiva en auditoría? A. Utilizar lenguaje técnico y complejo. B. Comunicar hallazgos solo al final del proceso. C. Expresar observaciones con claridad, respeto y objetividad. D. Evitar reuniones con el personal auditado. Respuesta correcta. C. Una comunicación efectiva en auditoría se basa en la claridad, el respeto y la objetividad, permitiendo que los hallazgos sean comprendidos y aceptados por los auditados. Creación de valor mediante la auditoría. Este tema nos invita a ver la auditoría desde una perspectiva diferente. No solo como una función de control, sino como un agente generador de valor, innovación y mejora dentro de la organización. 1. ¿Qué significa crear valor desde la auditoría? Crear valor significa generar beneficios tangibles e intangibles que mejoren el desempeño de la organización. El auditor crea valor cuando su trabajo ayuda a mejorar la eficiencia operativa, fortalece los controles internos, fomenta una cultura de transparencia, apoya la toma de decisiones estratégicas, identifica riesgos y propone soluciones prácticas. Ejemplo. Un auditor que tras revisar un proceso de compras no solo detecta errores, sino que sugiere un sistema automatizado de aprobación, está aportando valor más allá de la simple corrección. 2. La evolución del rol del auditor. Antiguamente, el auditor era visto como un fiscalizador, alguien que llegaba al final del proceso para señalar lo que estuvo mal. Hoy, el auditor es un asesor estratégico, un socio de confianza para la gerencia, que ofrece una visión integral del negocio. Esta evolución ha transformado la auditoría en una función proactiva, orientada al futuro y a la mejora continua. Consejo. Un auditor que crea valor no espera a que lo llamen para resolver un problema. Participa desde la planificación y colabora en la optimización de los procesos. Tercera, áreas donde la auditoría puede generar valor. El valor no se limita al área financiera. La auditoría puede impactar positivamente en distintos ámbitos. Gestión de riesgos, identificando vulnerabilidades y proponiendo controles. Eficiencia operativa, optimizando procesos y eliminando actividades redundantes. Cumplimiento ético y reputacional, fortaleciendo la cultura de integridad. Transformación digital, ayudando a evaluar sistemas tecnológicos y ciberseguridad. Toma de decisiones, proporcionando información confiable para la estrategia empresarial. Ejemplo. En una empresa industrial, el auditor detecta que los tiempos de producción se duplican por errores en la planificación. Al proponer una herramienta digital de seguimiento, contribuye a reducir costos y mejorar la productividad. Cuarta, auditoría orientada a la mejora continua. La auditoría que genera valor no termina con la entrega del informe. Su objetivo es impulsar cambios sostenibles, acompañar la implementación de recomendaciones y medir los resultados en el tiempo.
Una práctica efectiva es incluir planes de acción y métricas de seguimiento, de modo que la empresa pueda evaluar el impacto real de las mejoras sugeridas. Consejo profesional. Al presentar hallazgos, no te limites a decir qué salió mal, sino también cómo puede hacerse mejor. Esa actitud convierte la auditoría en una fuente de progreso, no solo de observación. Conclusión del tema. Podemos concluir que la auditoría no es un fin, sino un medio para lograr una mejor gestión. Su verdadero valor no está en encontrar fallas, sino en transformar la información en conocimiento útil para la toma de decisiones y la mejora continua. Cuando una organización entiende la auditoría como un aliado, no como una amenaza, se abre la puerta a una cultura de calidad, transparencia y aprendizaje constante. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja mejor la creación de valor en la auditoría? A. Identificar errores contables sin proponer soluciones. B. Señalar incumplimientos sin comunicarlos al equipo directivo. C. Sugerir mejoras que optimicen procesos y fortalezcan la gestión. D. Repetir procedimientos sin considerar los resultados anteriores. Respuesta correcta. C. La auditoría crea valor cuando propone mejoras que optimizan procesos y fortalecen la gestión empresarial, contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad de la organización. Continuamos avanzando y llegamos al tema 11. Competencias profesionales del auditor moderno. Este tema es muy interesante porque nos invita a reflexionar sobre qué tipo de auditor necesitan hoy las organizaciones. El entorno empresarial ha cambiado. La tecnología, la globalización y las nuevas exigencias éticas han transformado la forma en que auditamos. Por eso, el auditor de hoy ya no puede limitarse a revisar papeles o verificar cifras. Debe ser un profesional integral, capaz de analizar, comunicar, innovar y, sobre todo, generar confianza. El auditor moderno combina conocimiento técnico, habilidades analíticas y competencias blandas. Esto significa que no basta con saber aplicar normas, también se necesita interpretar información, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y utilizar herramientas tecnológicas. Primera, competencias técnicas. Las competencias técnicas son la base del ejercicio profesional. Incluyen todo el conocimiento relacionado con contabilidad, control interno, finanzas, gestión de riesgos y tecnología. Algunas competencias técnicas claves son dominio de las normas internacionales de auditoría, NIA, conocimiento de análisis financiero y control interno, capacidad para aplicar técnicas de muestreo y pruebas sustantivas, manejo de herramientas digitales y software de auditoría, comprensión de procesos operativos y de gestión empresarial. Ejemplo. Un auditor que utiliza herramientas de análisis de datos puede revisar miles de transacciones en minutos, detectando patrones o anomalías que antes pasarían desapercibidos. 2. Competencias analíticas y estratégicas. El auditor moderno debe ser capaz de entender el negocio y sus riesgos estratégicos. Ya no se trata solo de revisar cifras, sino de analizar causas, consecuencias y oportunidades de mejora. Competencias estratégicas esenciales. Capacidad de análisis crítico. Evaluación de riesgos y toma de decisiones basadas en evidencia. Comprensión de los objetivos y estrategias de la organización. Pensamiento orientado a resultados y creación de valor. Consejo profesional. El auditor debe aprender a ver más allá del dato y preguntarse, ¿qué nos dice esta información sobre la gestión, la eficiencia o el control de la empresa? Tercera, competencias éticas y personales. La confianza es el activo más importante del auditor. Por eso, las competencias éticas son indispensables. Integridad, actuar con honestidad, incluso ante presiones externas. Independencia, mantener objetividad, evitando conflictos de interés. Confidencialidad, proteger la información obtenida durante la auditoría. Responsabilidad profesional, cumplir con los estándares de calidad y diligencia. Ejemplo, si el auditor encuentra un error que podría afectar la imagen de la empresa, su deber ético es reportarlo con objetividad, sin ceder a presiones. Cuarta, competencias interpersonales y de comunicación. Un auditor no trabaja aislado. Debe interactuar con directivos, gerentes, equipos de trabajo y, en algunos casos, con auditores externos o reguladores.
Por eso, las habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo son esenciales. Entre las más valoradas: comunicación clara y asertiva, escucha activa y empatía, capacidad para negociar y resolver conflictos, presentación efectiva de informes y resultados. Ejemplo: un auditor con buena comunicación puede lograr que sus recomendaciones sean implementadas más rápidamente, porque logra convencer con argumentos sólidos y lenguaje adecuado. Quinto, competencias tecnológicas y digitales. Finalmente, el auditor moderno debe estar preparado para el entorno digital. El uso de la tecnología ya no es opcional, es una exigencia profesional. Competencias digitales clave: uso de herramientas de análisis de datos como Excel avanzado, Power BI o software especializado. Comprensión básica de ciberseguridad y riesgos tecnológicos. Capacidad para auditar sistemas de información. Adaptación a entornos virtuales y plataformas colaborativas. Consejo: un auditor que domina la tecnología puede automatizar tareas repetitivas y dedicar más tiempo al análisis estratégico. Conclusión del tema: podemos concluir que el auditor moderno es un profesional multidimensional, que combina conocimientos técnicos con habilidades humanas y digitales. Su éxito depende no solo de lo que sabe, sino de cómo aplica ese conocimiento para generar confianza, aportar valor y adaptarse al cambio. La clave está en el equilibrio: dominar la técnica, mantener la ética y fortalecer la comunicación. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes competencias refleja mejor el perfil del auditor moderno? A. Revisar documentos sin interactuar con otras áreas. B. Aplicar normas de auditoría y desarrollar análisis crítico. C. Mantener independencia pero sin usar tecnología. D. Enfocarse únicamente en errores contables. Respuesta correcta: B. El auditor moderno combina el dominio técnico de las normas con la capacidad analítica y estratégica, lo que le permite comprender el negocio y aportar valor real a la organización. Tema 12. Auditoría en entornos globales y digitales. Llegamos al último tema de nuestro primer módulo, y eso significa que hoy también cerraremos esta primera etapa del diplomado. Ha sido un recorrido muy interesante en el que hemos visto cómo la auditoría se transforma cuando se combina con estrategia, ética, tecnología y visión empresarial. Así que en este tema 12, auditoría en entornos globales y digitales, vamos a analizar cómo el contexto actual, dominado por la globalización y la digitalización, está cambiando la forma en que los auditores trabajan, se comunican y generan valor. Primera, globalización y su impacto en la auditoría. La globalización ha interconectado los mercados, las normas y las prácticas empresariales. Hoy una empresa puede tener su sede en México, su proveedor en China y su auditor en Perú, trabajando de manera virtual. Esto exige auditores capaces de entender diferentes marcos contables y culturales, aplicar estándares internacionales de auditoría y aseguramiento, trabajar en equipos multiculturales y remotos, comunicar resultados a audiencias globales. Ejemplo: una auditoría de una empresa multinacional puede requerir coordinación entre equipos de distintos países. El auditor debe mantener coherencia en los procedimientos y el lenguaje técnico para garantizar informes comparables y confiables. 2. Digitalización y nuevas tecnologías. La revolución digital ha transformado completamente la práctica de la auditoría. Hoy los auditores cuentan con herramientas tecnológicas que permiten analizar grandes volúmenes de datos, automatizar tareas repetitivas y mejorar la precisión de los resultados. Entre las tecnologías más utilizadas están: análisis de datos, Data Analytics. Permite revisar miles de transacciones en segundos. Inteligencia artificial. Identifica patrones y posibles anomalías. Blockchain. Ofrece trazabilidad y seguridad en las operaciones financieras. Plataformas colaborativas. Facilitan el trabajo remoto y la documentación digital. Consejo profesional. El auditor que domina la tecnología no reemplaza su criterio profesional, sino que amplía su alcance y mejora la calidad de su juicio. Terceros, riesgos digitales emergentes. El entorno digital también genera nuevos riesgos que el auditor debe aprender a identificar y evaluar. Algunos de los más importantes son: ciberseguridad.
accesos no autorizados, robo de información o ataques informáticos. Integridad de datos, manipulación o pérdida de información clave. Dependencia tecnológica, fallas en los sistemas que interrumpen operaciones críticas. Privacidad y protección de datos personales. Ejemplo. Si un sistema contable es vulnerado y los datos financieros se alteran, la auditoría debe incluir procedimientos digitales para verificar la integridad de la información y evaluar la respuesta de la empresa ante el incidente. Cuarta, competencias digitales del auditor global. Para trabajar eficazmente en este entorno, el auditor debe desarrollar nuevas competencias, entre ellas, conocimiento de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad. Habilidad para utilizar software de auditoría y análisis de datos. Capacidad de trabajar de manera virtual y colaborativa. Adaptabilidad a cambios tecnológicos y normativos. Consejo. El auditor del futuro no será reemplazado por la tecnología, pero sí por otro auditor que sepa utilizarla mejor. 5. Tendencias futuras en auditoría digital. Estamos transitando hacia una auditoría más automatizada, continua y predictiva. Entre las tendencias más relevantes destacan auditoría en tiempo real, revisión de procesos de forma permanente, no solo anual. Integración con inteligencia artificial, para identificar riesgos emergentes. Auditorías sostenibles y éticas, evaluando también el impacto ambiental y social. Mayor colaboración entre auditores, ingenieros de datos y especialistas en tecnología. La digitalización, lejos de eliminar la auditoría, la convierte en una disciplina más dinámica, estratégica y valiosa para la gestión. Conclusión del tema. Podemos concluir que la auditoría en entornos globales y digitales demanda auditores más preparados, más tecnológicos y más estratégicos. Hoy la información se mueve en tiempo real, los riesgos evolucionan constantemente y las decisiones deben tomarse con rapidez y precisión. El auditor moderno no solo revisa el pasado, analiza el presente y anticipa el futuro. Su papel es garantizar confianza, transparencia y seguridad en un mundo empresarial digitalizado. Pregunta de repaso. Vamos con nuestra última pregunta de este módulo. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes aspectos representa mejor la auditoría digital moderna? A. Revisar únicamente documentos físicos. B. Evitar el uso de herramientas tecnológicas. C. Analizar grandes volúmenes de datos mediante tecnología. D. Limitar la auditoría al área contable. Respuesta correcta. C. La auditoría digital moderna utiliza tecnología y análisis de datos para revisar grandes volúmenes de información, detectar patrones y mejorar la calidad y eficiencia del trabajo auditor. Muy bien, con este tema cerramos oficialmente nuestro módulo 1, Auditoría Estratégica Empresarial. Ha sido un recorrido lleno de aprendizaje. En este módulo exploramos cómo la auditoría ha evolucionado, su rol estratégico, la gestión de riesgos, la comunicación efectiva y, finalmente, su adaptación al mundo digital. Quiero felicitarlos por su participación activa, por las ideas que compartieron en el chat y por su compromiso con este proceso de formación. Recuerden que cada concepto que hemos visto aquí será la base para los próximos módulos, donde entraremos a áreas más específicas de planeamiento, evidencia y gestión de resultados. Les invito a continuar con el mismo entusiasmo en el módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo, donde aprenderemos a diseñar planes de auditoría sólidos y a aplicar metodologías modernas de evaluación. A nombre del equipo académico agradezco su atención, su tiempo y su compromiso. Ha sido un gusto acompañarlos en este primer módulo. Y ahora, cedo el pase a nuestra anfitriona, Nancy, quien nos brindará el cierre oficial de la sesión. Muchísimas gracias, profesor Mateo, por esta excelente sesión y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Y por supuesto, gracias a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de este primer módulo del diplomado Experto en Auditoría. Queremos felicitarlos por su compromiso, su participación activa en el chat y el entusiasmo que demostraron durante cada uno de los temas. Sabemos que son profesionales de distintos países y contextos, y eso enriquece enormemente este espacio de aprendizaje compartido. Hoy cerramos el módulo 1, Auditoría Estratégica Empresarial,
donde hemos reflexionado sobre el rol del auditor moderno, la gestión del riesgo, la comunicación efectiva y el impacto de la tecnología en la auditoría. Sin duda, este ha sido un excelente punto de partida para todo lo que viene. Los invitamos a continuar con el mismo entusiasmo en nuestro módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo, donde profundizaremos en metodologías de planificación, análisis de riesgo y estrategias para la ejecución eficiente de auditorías empresariales. Recuerden que el diplomado continúa mañana, en el mismo horario y por esta misma plataforma. Así que los esperamos puntuales para seguir avanzando juntos en esta experiencia de formación profesional. A nombre del equipo académico, de Practice SAC y Craptica, muchas gracias por su tiempo y participación. Les deseamos un excelente día y nos reencontramos mañana para el inicio del segundo módulo. Hasta entonces, un cordial saludo para todos. Nos vemos mañana.